Bienvenido, en esta ocasión vamos a aprender cómo elaborar una tabla de frecuencias y una gráfica de barras. Para ello, vamos a trabajar con nuestra tabla alumnos que contiene estas tres variables. Recordemos que esta tabla tiene un total de 30 observaciones para cada variable. Entonces, vamos a proceder con el ejemplo. Abrimos la consola de R. Recuerda que previamente siempre lo que debes hacer es agregar tu tabla de datos con la función attach y entre paréntesis escribes el nombre de la tabla, en este caso alumnos. Presionas enter y la tabla se carga. Luego, una vez que has hecho esto, ahora sí vamos a ver cómo elaborar una tabla de frecuencias. La función para elaborar una tabla de frecuencias es table o table y entre paréntesis escribes el nombre de la variable. En este caso vamos a escribir horas de estudio. Entonces escribimos horas.estudio. Cerramos paréntesis, presionamos enter y observamos que automáticamente RKWord nos da la tabla de frecuencias. Por ejemplo, nos dice que para el valor 0 solo hubo un alumno que hizo 0 horas de estudio. Para el valor 1 nos dice que hubo 9 alumnos que estudiaron 1 hora de estudio. De igual forma, para el valor 2 hubo 9 alumnos que estudiaron 2 horas. Para el valor 3 hubo 8 alumnos que estudiaron 3 horas y para el último valor nos dice que hubo 3 alumnos que estudiaron 4 horas. Ahora veamos cómo graficar esta tabla de frecuencias. Para ello vamos a utilizar una gráfica de barras. La función para la gráfica de barras es var plot, abrimos paréntesis y dentro de este paréntesis vamos a poner table o table, abrimos paréntesis y escribimos el nombre de la variable horas.estudio. Cerramos paréntesis, cerramos el otro paréntesis, presionamos enter. Observamos cómo R dibuja la gráfica de barras. Los valores que están en la parte inferior corresponden a las horas de estudio y la altura de estas barras corresponde a la frecuencia de cada una de las horas. Por ejemplo, 0 horas corresponde con el valor 1, 1 hora corresponde con 9, 2 horas corresponde con 9, 3 horas corresponde con 8 y 4 horas se corresponde con 3. Observemos que el valor 1 y el valor 2 tienen la misma frecuencia, es decir, 9. Habíamos visto previamente que la variable horas de estudio es bimodal, es decir, que tiene dos modas. Ahora veamos cómo obtener una tabla de frecuencias, pero en vez de tener estos valores absolutos, veamos cómo tener una tabla de frecuencias en valores relativos. Para ello, aquí vamos a escribir table o table, entre paréntesis horas.estudio, cerramos paréntesis, luego escribimos este signo de división y escribimos length y entre paréntesis el nombre de la variable horas.estudio. Recordemos que la función length lo que hace es medir la longitud de la variable, es decir, cuántos valores o cuántos datos contiene la variable. Lo que estamos haciendo con esta fórmula es que para cada uno de los valores de las frecuencias absolutas lo estamos dividiendo entre el total de datos. Entonces presionamos enter. Ahora observamos que nos da una tabla de frecuencias pero en términos relativos. Por ejemplo, el valor 0 nos dice que su frecuencia relativa es de 0.03, el valor 1 es 0.30, el valor 2 también es 0.30, 3.26 y 4.10. Más adelante veremos cómo reducir el número de decimales. Ahora bien, si tomamos las frecuencias relativas y las multiplicamos por 100, nos va a dar la frecuencia en términos porcentuales. Por ejemplo, tomemos el valor 4. El valor 4, su frecuencia relativa es 0.10. Si multiplicamos 0.10 por 100, nos va a dar el 10%. Esto significa que el 10% de los alumnos estudian 4 horas. Ahora, nuevamente, hagamos la gráfica de barras, pero en términos porcentuales o, más bien, con su frecuencia relativa.
Entonces aquí simplemente vamos a escribir var plot y entre paréntesis escribimos table, abrimos nuevamente un paréntesis, escribimos el nombre de la variable horas.studio, cerramos paréntesis, ponemos el signo de división, luego escribimos length, abrimos paréntesis, nuevamente el nombre de la variable horas.studio, cerramos paréntesis y cerramos el paréntesis inicial. Presionamos Enter y ahora observamos que R ha dibujado la gráfica de barras, pero en frecuencia relativa. Observamos que tenemos los mismos valores en la parte inferior, pero en el eje Y tenemos la frecuencia relativa. Bueno, y con esto terminamos este ejercicio donde hemos visto cómo elaborar una tabla de frecuencias en términos absolutos y en términos relativos, y también sus correspondientes gráficas de barras. Estas instrucciones quedarán en la descripción del video.